Muy bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en la epístola a los Romanos capítulo 7. Esta semana nos hemos deleitado viendo las riquezas de la epístola a los Romanos. Pablo, les decía la semana pasada que Pablo para mí es un hombre admirable. Yo no me canso de leer las epístolas de Pablo. Les decía el sábado pasado que Pablo para mí es mi maestro de predicación, mi maestro de homilética, de evangelismo. Más que leer libros de grandes maestros humanos, modernos, yo analizo cada palabra de Pablo para ver la manera como él presentaba el evangelio, como él ordenaba sus pensamientos, como él llegaba al corazón de las personas. Y Pablo me inspira porque Pablo es un hombre honesto. Generalmente los seres humanos nos mostramos como quisiéramos que las personas nos vean, pero Pablo no, Pablo se muestra como él es. En otras palabras, yo diría así, Pablo se desnuda en público. Él se saca la ropa y se muestra humano, y por eso lo admiro. Y por eso las epístolas de Pablo me dan esperanza, porque no es un semidios, es un ser humano humano, y muestra que cualquier ser humano puede ser victorioso. El texto de esta mañana es una prueba de eso. Y vamos a leer Romanos 7, a partir del versículo 15. Y este mensaje es un mensaje especial para las personas que se han bautizado. No sé si ya llegaron las personas que se bautizaron. Pedí a Hugo que cante antes del mensaje, justo porque quería esperarlos a los hermanos que fueron bautizados, porque este mensaje es útil para ellos. Porque la peor cosa que te puede suceder cuando te bautizas es pensar que después de tu bautismo vas a ser un hombre o una mujer perfecto. Un hombre o una mujer que no va a cometer errores, que no va a resbalar, que no va a caer, porque esa vida no existe. Y yo no quiero hacer una apología, una defensa de la derrota, no, porque la victoria es, para el cristiano no es utopía, la victoria no es fantasía, no es ilusión, la victoria es concreta, es segura. Miren que en el libro de Apocalipsis, en la carta a las iglesias, se menciona 7 veces la promesa: al vencedor o al que venciere le daré, al que venciere le entregaré, al que venciere lo haré. Si hay tantas promesas para el vencedor, para el que venciere, es porque la victoria no es utopía, no es fantasía, la victoria es realidad. Se puede ser victorioso en esta tierra, sí. Pero hay que entender qué es victoria cristiana y hay que entender cómo vivir la vida victoriosa, porque si no vas a vivir una vida cristiana, pero una vida llena de angustias, o una vida a veces hipócrita y mentirosa, una vida que no es real. Entonces vamos al texto. A partir del versículo 15 dice así: yo voy a pedir que ustedes cuenten conmigo una expresión que Pablo repite, pero yo la voy a enfatizar conscientemente para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esta es la expresión que quiero que cuenten. Dice el versículo 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Primera vez. Y yo sé que en mí,
esto es, en mi carne, no mora el bien. Segunda vez, solo que de manera diferente. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tercera vez. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cuarta vez. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Quinta vez. Que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sexta vez. Y el versículo 24 es un grito de desesperación. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a analizar lo que Pablo está diciendo. Miren, en pocos versículos, en no más de 7, 8 versículos, Pablo repite 6 veces, y si pensamos bien, 7 veces, la expresión, el pecado vive en mí, el pecado está en mí, el mal reside en mí, el mal está en mí. Ahora miren el drama de Pablo, porque el versículo 24 es un grito de desesperación. En el versículo 24 él llora, él se desespera, él dice: miserable hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, él da a entender: yo quiero morir, yo no aguanto esta situación. ¿Qué situación es la que no aguanta Pablo? Lo que describe anteriormente. ¿Y qué es lo que describe? Dice así: yo sé el camino de Dios, yo sé lo que Dios quiere de mí, yo sé lo que Dios espera de mí, y yo me esfuerzo para andar en los caminos de Dios. Pero cuando estoy yendo para allá, me doy cuenta que ya estoy caminando para el mal. Ahora, si yo sé el bien, si yo amo a Jesús, si yo quiero andar en sus caminos, pero estoy andando en un camino contrario, haciendo lo que no quiero, sabiendo que esto ofende a Dios, pero sigo siendo aquí. Entonces, ¿quién camina por este camino malo? No soy yo, sino el pecado que está en mí, el otro. No soy yo, es el otro. Y repite 6 veces la expresión: no soy yo, es el otro. ¿Quién es ese otro? Quiere decir que todos nosotros tenemos 2 personas dentro de nosotros. Porque él dice, y el Pablo que se convirtió camino de Damasco, ese quiere andar en los caminos de Dios, ese quiere servir a Dios. Pero el que anda para allá no soy yo, es el otro. ¿Quién es ese otro? En el Brasil, hace algunos años, la policía andaba persiguiendo a un delincuente llamado el monstruo del parque. Este hombre andaba de motocicleta, decía ser cazador de talentos, se acercaba a las chicas bonitas, les preguntaba: ¿quieres ser modelo? Y las chicas bonitas decían sí, porque todas sueñan con fama. Entonces le decía: entonces vamos al parque, que te voy a tomar unas fotografías. Y ahí las violaba y las mataba. Entonces mató una, mató 2, mató 3, había matado 13. Y la policía andaba buscándolo. ¿Dónde? Mataba una, pasaba 15 días, nada. Ahí aparecía otra. Pasaba un mes, ahí aparecía otra. Pasaba 3 semanas, aparecía otra. Y nadie sabía quién era. Hasta que lo atraparon. Interesante que cuando los periodistas fueron a preguntarle, él dijo: sí, yo no niego, yo maté, pero en realidad no soy yo, es otro. Y los periodistas le preguntaron: pues, ¿cómo? ¿Eres tú o es otro? Soy yo, pero es otro. ¿Pero qué es lo que quieres decir? Y él dice: sí, yo cuando mataba a una persona me daba cuenta de lo que había hecho. Iba a mi casa,
Lloraba. A veces me quedaba durmiendo 2, 3 días, lloraba. Y prometía nunca más. Pasaba una semana, pasaba 2 semanas y la bestia despertaba. Y era una lucha de 1 día, 2 días con la bestia. Y finalmente la bestia vencía. Y es esa bestia la que mataba, no yo. Interesante. No era yo, era el otro. Ahora viene Pablo y dice así: si yo conozco los caminos de Dios y quiero andar, pero ya estoy yéndome por otro camino, quien se va por este camino no soy yo, sino la bestia. Es el otro que está dentro de mí. Entonces, mi pregunta esta mañana para ti es la siguiente: ¿ya te has preguntado por qué tú quieres servir a Dios? ¿Quieres andar en los caminos de Dios? ¿Quieres obedecer a Dios? Pero no puedes. Viene una semana de oración, te consagras, te entregas. El pastor hace un llamado, vienes adelante, escribes tus pecados en los papelitos, vienen, queman los pecados aquí. Y cuando termina la oración dices así: ahora sí, gracias Señor, nunca más. Ahí pasa una semana, pasa 2 semanas y la bestia aparece. Y ahí todo vuelve a ser de la misma manera. Entonces muchos piensan así: si yo después de mi conversión sigo haciendo cosas malas, es que nunca fui convertido. Al contrario, querido, si después de tu conversión comienzas a sentir una lucha, es que es la prueba de que estás convertido. Y te voy a explicar por qué. Porque para que haya lucha, tiene que haber 2. Porque si hubiese uno solo, ¿con quién va a luchar? Para que haya lucha es porque dentro de ti hay 2. Y me vas a preguntar, ¿quiere decir que todos los que estamos convertidos tenemos 2 dentro de nosotros? Sí. Y te voy a explicar cómo y por qué. Todos nosotros hemos nacido en el pecado. Hemos nacido pecadores. Eso ya lo dije durante la semana. Todos nosotros hemos nacido con mente pecaminosa, con naturaleza pecaminosa, con inclinación a hacer el mal. Desde pequeñitos, nadie necesita enseñarnos. Ya tenemos la tendencia al mal, la tendencia a hacer las cosas malas. Eso es propio de la naturaleza humana. ¿Qué sucede cuando te conviertes? El día que te conviertes, Jesús coloca dentro de ti la nueva naturaleza. La Biblia dice la nueva criatura, la mente de Cristo. A partir de tu conversión, tú pasas a ser un ser humano con 2 naturalezas. La naturaleza mala, antigua, con la que naciste, que la Biblia le llama naturaleza carnal, naturaleza pecaminosa, naturaleza mala, que Pablo le dice el pecado que está en mí, y que el muchacho asesino de Brasil le decía la bestia, que es la misma cosa. Todos hemos nacido con eso. Pero en el momento de la conversión, Dios coloca dentro de nosotros la nueva naturaleza. Una naturaleza que quiere obedecer, que quiere servir a Dios, que quiere andar en los caminos de Dios. Antes, cuando no éramos convertidos, éramos seres humanos con una sola naturaleza. Por eso no había pelea, no sentíamos lucha, porque ¿con quién iba a luchar? La única naturaleza con la que habíamos nacido. ¿Y por qué después de la conversión hay lucha? Porque ahora somos seres humanos con 2 naturalezas. Y las 2 luchan para tomar el control de la vida. La naturaleza mala quiere tomar el control de la vida. La naturaleza de Cristo también quiere tomar el control de la vida. Y las 2 viven luchando. Entonces, después del día de nuestra conversión, nuestra vida se transforma en una lucha permanente entre esas 2 naturalezas para ver quién va a tomar el control de la vida. Ahora, ¿quién finalmente va a tomar el control de la vida? Eso ya expliqué muchas veces y no voy a detenerme mucho tiempo a explicar esta mañana.
La naturaleza que va a tomar el control de la vida es la que fuere mejor alimentada. La que fuere mejor alimentada. Pero ¿cómo se alimentan las naturalezas? A través de los 5 sentidos. Todo lo que entra por los ojos, todo lo que entra por los oídos, todo lo que entra por el tacto, todo lo que entra por el olfato, todo lo que entra por el paladar, pero principalmente ojos y oído. Todo lo que entra por los 5 sentidos del mundo exterior, lo que vemos, lo que oímos, lo que miramos en la universidad, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, donde sea, es comida para una o comida para la otra. Ahora tú tienes que pensar a cuál de ellas le das más comida, porque la naturaleza que va a tomar el control de tu vida es la que mejor coma. Ahora mira, por ejemplo, en el Brasil, voy a dar un dato brasileño, que es el país que conozco más. Dice que el brasileño término medio asiste 30 horas de televisión por semana. 30 horas de televisión por semana. El brasileño término medio, unos más, otros menos, pero 30 horas de televisión por semana. Mi pregunta es, de esas 30 horas, ¿cuánto es comida para la vieja naturaleza? ¿Y cuánto es comida para la nueva naturaleza? Entonces, ¿quién va a vencer? La que fuere mejor alimentada. Ahora te vas a dar cuenta por qué después de una semana de oración parece que te vuelves fuerte, parece que tomas decisiones buenas y parece que durante una semana, después que terminó la semana, andas bien, estudias la Biblia, sigues adelante, sigues firme. ¿Por qué? Es que durante la semana de oración has recibido una superdosis de vitamina. La naturaleza de Cristo ha recibido una superalimentación. Es por eso que terminó la semana, los primeros días estás muy bien, pero a medida que vas entrando a la rutina de la vida, la pobrecita naturaleza de Cristo, que en la semana de oración había recibido superalimentación, ahora comienza a quedarse anémica y a la otra la comienzas a alimentar y entonces la otra vuelve a tomar el control de la vida. Pero ese no es mi tema. Mi tema es otro, que tiene que ver con aprender a convivir con las dos naturalezas. Mira, hay gente que tiene un concepto equivocado de la vida cristiana, porque piensa que el cristiano tiene que ser victorioso. Y cuando dice así, el cristiano tiene que ser victorioso, en otras palabras lo que está diciendo es, el cristiano no puede pecar. Mucho cuidado, querido. Mucho cuidado, porque tú, si no entiendes este tema, mira, si no entiendes este tema, hay 3, 4 posibilidades. La primera es que de tanto intentar ser perfecto, de tanto intentar vivir sin pecado, no pensamientos malos, no sentimientos malos, no acciones malas, de tanto esforzarte y no conseguir, vas a llegar a una conclusión: esto es imposible. Entonces lo más honesto de mi parte es irme de la iglesia, porque ¿para qué voy a estar en la iglesia viviendo una vida hipócrita? Me voy de la iglesia. Ese es un camino. Si tú no entiendes el tema, de tanto intentar y fallar, vas a llegar a la conclusión de que lo más honesto es abandonar la iglesia. Y mucha gente hace eso. Segunda posibilidad: de tanto intentar y no poder, vas a llegar a una conclusión, que la muerte es la única salida y te vas a matar. Y hay gente que se suicida porque llega a la conclusión de que eso es más honesto que vivir una vida hipócrita, porque salir no quiere. ¿Y quedarse para qué? Y Pablo estuvo a ese punto, porque el grito del versículo 24, miserable hombre que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Es un grito de un hombre que no aguantaba más. ¿Y por qué Pablo no aguantaba más? Porque él decía, yo soy Pablo, yo soy un apóstol, yo soy un evangelista, yo soy
plantador de nuevas iglesias, yo soy un ministro, yo soy un siervo de Dios, yo soy un ejemplo, la iglesia me mira, ve mi vida como inspiración y yo no vivo lo que debo vivir. Quiero morir, no aguanto más esta vida, porque yo quiero andar en los caminos de Dios y ya me doy cuenta que me estoy yendo para el otro lado. Ahora, si yo quiero andar en los caminos de Dios y estoy yendo para allá, quien se va para allá no soy yo, sino la bestia que está dentro de mí. ¿Y hasta cuándo me va a acompañar esto? Y él entra en desesperación. Ahora mira, que hay gente estudiosa de la Biblia que no entiende esto, porque seguramente que tú ya has escuchado decir que a muchos estudiosos de la Biblia dicen así: Pablo aquí no está hablando de su vida presente, está hablando de su vida pasada cuando no era convertido. Oh querido, cuando no era convertido él no tenía lucha. Si está hablando de lucha, es de su vida presente. Y por otro lado, si tú lees el capítulo 7, está hablando todo en tiempo presente. ¿Por qué de repente se le ocurre ir para el pasado? ¿De dónde sacan esa historia de que él está hablando de su vida pasada? Él no está hablando del pasado, está hablando de su vida presente. El problema es que hay mucha gente, inclusive estudiosos de la Biblia, que no entienden que el cristiano tiene lucha. Porque venimos aquí, predicamos un evangelio victorioso, un evangelio. Muchos piensan que la vida cristiana es así: salió el avión y se va, y se va, y se va, y se va hasta las alturas. Ahora, querido, ese es el ideal. Y yo te digo una cosa: si tú te agarras de la mano de Jesús, así va a ser tu experiencia. Pero infelizmente vivimos con esta naturaleza aquí dentro, y esa naturaleza vez por vez nos jala. Y seguimos, y nos jala, y seguimos, y nos jala. Y la vida del cristiano en realidad es así, pero sigue yendo. Pero esos bajones son propios de la naturaleza pecaminosa. Ahora, no porque tienes un bajón tienes que irte a pique, porque ahí tú tienes que clamar por el poder de Cristo, y Él te levanta y vas, y vas, y vas. Y Pablo tuvo que aprender eso. Bueno, si tú no entiendes el tema, yo decía: primero, abandonas la iglesia. Segundo, te das un tiro. Tercero, y este es el terreno más peligroso, de tanto intentar y no poder, caes en el cinismo espiritual. Caes en el cinismo espiritual. Y de ahí nadie te salva. Porque para el que está ya en el pecado, por lo menos resta la esperanza de que el Espíritu lo alcance y lo traiga. Pero para quien está en la iglesia, y no solo está en la iglesia, sino aparentando que es perfecto, y proclamando la perfección, y cobrando la perfección de los otros, cuando en el fondo él sabe que no la vive, ¿qué esperanza le resta? Eso se llama cinismo espiritual. Y generalmente, y bueno, yo no conozco la iglesia aquí, entonces nadie se sienta ofendido conmigo, pero generalmente quien cobra de los otros es porque esconde sus monstruos interiores. La mejor manera es cobrar de los otros, mirar a los otros. Cuando alguien dice: vamos a hablar de reforma y reavivamiento, y comienza a hablar inmediatamente de ropa, de comida, es porque alguna cosa está mal. Porque reforma no comienza por adentro, por fuera. Y reforma no comienza con el otro. Reforma comienza por dentro y comienza conmigo, sin mirar al otro. La verdadera reforma no me lleva a mirar al otro, me lleva a mirarme a mí mismo. No me lleva a condenar al otro ni a criticar al otro, sino solo a mí. ¿Sabes cómo funciona la verdadera reforma? Yo soy carbón apagado y por el trabajo maravilloso del Espíritu empiezo a arder. Pero no digo que estoy ardiendo, simplemente ardo. Y el carbón apagado que está a mi lado comienza a arder. Y el otro comienza a arder, y el otro comienza a arder, y de repente todos los carbones apagados comienzan a arder. Eso es la reforma y el reavivamiento auténtico, sin estar apuntándole el dedo a ninguno. Pero cuando tú no entiendes lo que es la vida cristiana, a veces para esconder los fracasos, y yo me acuerdo de una historia triste. Un día
secuestraron a un hermano millonario allá en San Pablo, en Brasil, y pidieron $2 millones de rescate, y el rescate tenía que ser pagado en billetes de $20. Ahora, en el Brasil, ¿dónde vas a encontrar $2 millones en billetes de 20? Si fuese en los Estados Unidos, pero allá no, la moneda no es el dólar, pero los secuestradores querían $2 millones en billetes de $20. ¿Dónde iban a encontrar? Pasó una semana, pasaron 10 días, lograron reunir $400,000 en billetes de $20, y los secuestradores aceptaron y soltaron al viejito. Era un anciano ya, y lo encontraron allá todo golpeado en unos cañaverales. Y cuando la policía lo encontró, él dijo: mira, ellos piensan que yo no los vi porque todo el tiempo estuve de ojos vendados, pero yo vi, y el secuestrador es fulano de tal. Y la policía fue cazando. No se escandalicen con lo que les voy a decir, pero el secuestrador era un anciano de iglesia, pero no de los ancianos tranquilos, sino de los ancianos que no dejaba en paz a nadie, porque arete es pecado, porque cabello es pecado, porque comida es pecado, pero es que esa manera es la mejor manera de esconder los monstruos interiores. Pastor, no debemos predicar la reforma. Vívela, no prediques, vívela. Que tu vida contagie, que tu vida inspire. Porque reforma no comienza con el otro, reforma comienza contigo. Esa es la auténtica y verdadera reforma. Pablo no aguantaba la situación, y un día, miren lo que le dijo a Jesús en la segunda epístola a los Corintios, a partir del versículo 7. En esa desesperación, miren lo que le dijo a Jesús. A partir del versículo 7, segunda a los Corintios 12, a partir del versículo 7 dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, una espina en mi carne, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a entender esto. Hay muchos estudiosos de la Biblia, vuelvo a repetir, y ustedes ya deben haber escuchado eso, que dicen que Pablo aquí, cuando dice así: Señor, quita este aguijón de mi carne, se está refiriendo a un problema físico. Y muchos dicen que era la ceguera, porque después que cayó camino de Damasco nunca recuperó la visión. Otros dicen que era un problema del riñón, otros dicen que era un problema de la pierna. Sí, cada uno dice, pero todos piensan que el problema de él era físico, alguna enfermedad que cargaba en su vida y él no podía cumplir el ministerio. ¿Cómo decir? Bueno, ustedes notaron que yo tengo un problema con la garganta, y que yo le dijese a Dios: Señor, quita este aguijón de mi carne. Porque si yo soy un predicador, pues mándame el aguijón a la rodilla, al pie, donde quieras, pero no a la garganta, que es lo que más uso para predicar. Hay mucha gente que dice que Pablo está diciéndole eso a Dios: Señor, quita este aguijón, quita este problema físico que no me deja en paz. Pero Pablo no está hablando nada de eso. Ese aguijón, mira, Pablo querido, Pablo era destemido. Pablo fue azotado. En Filipos lo azotaron hasta sangrar las espaldas, lo echaron a la celda fría. ¿Y te acuerdas cuando se cayeron las paredes? Pablo
naufragó en la isla de Malta, la culebra lo mordió, Pablo fue prisionero, fue arrastrado a Roma. Ese gigante, ¿tú crees que por un problemita de la vista va a estar clamando, ay Señor, saca esto? Eso no combina con la témpera de Pablo, con la personalidad aguerrida, destemida de Pablo. Eso no combina. Pablo no está hablando de nada físico. El problema de Pablo es otro. Y para que lo entiendas, vamos a leer de nuevo el versículo 7. Porque, querido, hay que mirar bastante la Biblia para entender algunas cosas. Miren lo que dice el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Por qué me fue dado el aguijón en la carne? Para que la grandeza de las revelaciones no me exalte. Por eso Dios me colocó un aguijón en la carne. Quiere decir, está el aguijón en mi carne. Y ese aguijón en mi carne es un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me exalte, no me enaltezca sobremanera. Te voy a explicar lo que Pablo está diciendo. Mira, el problema de Pablo, como todo ser humano, como todo cristiano, era que había una bestia dentro de él que lo llevaba a hacer cosas malas. Solo que las cosas malas que él hacía no era cometer adulterio, robar, matar, secuestrar, nada de eso. El problema de él era lo que podemos llamarles problemas del espíritu. Interesante cómo nosotros medimos el pecado. Para nosotros pecados son esas cosas horripilantes, ¿no? Matar, secuestrar, asaltar, robar, eso es pecado. Pero los pecados del espíritu para nosotros no son pecados. Me vas a preguntar, ¿qué es pecado del espíritu? Te voy a hacer un ejemplo. Alguna vez en la junta de iglesia ustedes ya han estado buscando un anciano y ahí tienen 4 nombres para anciano, pero no hay mucho candidato, y los 4, ¿y qué hacemos los 4? Ahí uno dice, bueno, Marcelino es un poquito orgulloso, pero está bien, pues no hay otro Marcelino. Ojalá que no haya ningún Marcelino aquí. Pero ustedes ya han visto eso, ¿no? Pero ustedes nunca van a ver así, bueno, tenemos 4, Marcelino es un poquito homosexual, pero bueno, ya está bien. Eso jamás. Porque un poquito orgulloso pasa, ¿no es cierto? Pero un poquito asesino, eso ya no pasa. Porque nuestra manera de ver las cosas. Pero Pablo cargaba un problema en su vida, y su problema no era homosexualismo, no era droga, no era asesinato. Su problema, ¿qué era? ¿Por qué dice él, Señor, me has colocado un aguijón en la carne? ¿Para qué? Para que la grandeza de las revelaciones no me exalte sobremanera. Oh, Pablo, el evangelista, el fundador de iglesias, y me van llenando, y me van inflando, y me van inflando, y ahí yo me comienzo a sentir semidios. Oh, Pablo. Entonces, para que yo no me infle demasiado, porque en el griego la palabra exaltar tiene origen, tiene sentido de inflar como un globo. Para que yo no me infle demasiado, Dios me ha dejado el aguijón en la carne. ¿Qué aguijón es ese? En Romanos 7 dice, el pecado que está en mí, el mal que está en mí, la bestia, la naturaleza pecaminosa. ¿Y para qué? Para que constantemente recuerde que soy un pobre ser humano pecador que necesito de la gracia de Cristo, y no me infle demasiado. Por eso. Pero yo no quisiera tener esa naturaleza, yo quisiera librarme de esa naturaleza, y por eso le he pedido 3 veces a Dios, saca este aguijón de mi carne. Y el Señor me ha dicho, mi gracia te basta. Vas a aprender a convivir con esa naturaleza. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta el día de la venida de Cristo. ¿Por qué hasta el día de la venida de Cristo? Vamos a leer. Primera a los Corintios, capítulo 15,
Mira lo que dice ahí. Primera a los Corintios, capítulo 15. Aquí está hablando de una escena de la vuelta de Cristo. Y mira lo que dice a partir del versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ahí está la respuesta. Quita de mí este aguijón. Y ahora en 1 Corintios él dice: el aguijón de la muerte es el pecado. Esta naturaleza pecaminosa solo va a morir definitivamente cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva, ahí sí Él va a colocar la mano, va a arrancar la vieja naturaleza, la va a arrancar definitivamente. El pecado no se levantará por segunda vez. A partir de ahí, nunca más vas a sentir ganas de pecar. Porque ¿de dónde provienen las ganas de pecar? ¿Cuál es la fuente de las ganas de pecar? La naturaleza pecaminosa. De esa naturaleza solo estarás libre cuando Cristo vuelva. Hasta que Cristo no vuelva, vas a tener que aprender a convivir con esa naturaleza en tu corazón. ¿Cómo? Alimentando más la naturaleza de Cristo y matando de hambre a la naturaleza mala, al aguijón en la carne. Pero finalmente la victoria es segura. En resumen, no pienses que después de tu bautismo se acabaron las ganas de andar en los caminos del mal. No se acabaron. No te desesperes cada vez que sientes ganas de ir para el mal. No te desesperes. No te digo ve, te digo no te desesperes. Aprende a convivir con esa naturaleza. Cuando Cristo vuelva, ahí sí serás librado definitivamente de eso. Pero hasta aquel día tienes que aprender a convivir victoriosamente con esa naturaleza mala. Nadie se va a salvar porque nunca cayó. Si un día alguien se salva, no será porque cayó. Será porque aunque cayendo, creyó en Jesucristo, se levantó y siguió caminando. Yo siempre digo que en la Biblia encuentro historias de dos hombres, de dos tipos de hombres. José, la Biblia no registra un pecado de la vida de José. Qué grande José. Enoc, la Biblia no registra un pecado de la vida de Enoc. Daniel, la Biblia no registra un pecado de Daniel. Los veremos en el cielo con toda seguridad. Pero allá en el cielo también veremos a David, que no solo cometió adulterio, sino que cometió asesinato, intriga política, abuso de poder, y sin embargo lo veremos allá en el cielo. No porque adulteró ni mató, eso no es virtud, sino a pesar de haber adulterado y matado, porque se arrepintió y fue, porque la gracia de Dios le bastó. Veremos allá en el cielo a Pedro, que negó y traicionó al maestro, o que dijo: a veces que tú y yo lo neguemos, si nunca lo hemos visto personalmente, podría tener alguna justificativa. Pero Pedro, que convivió personalmente, haberlo negado, y sin embargo en el cielo estará Pedro. Estará Enoc, José y Daniel, que nunca cayeron. Estará Pedro y estará David, que sí cayeron, pero se arrepintieron y se levantaron. Por eso yo le digo a Dios: Señor, si yo no puedo ser como Daniel, como José, como Enoc, por lo menos hazme como David, hazme como Pedro, pero hazme creer que un día voy a entrar al reino de los cielos, no por mi comportamiento.
únicamente por el amor misericordioso y la gracia maravillosa de Jesús. La peor cosa que te puede suceder, querido, es resbalar y quedarte resbalado, quedarte caído. De repente esta mañana estoy predicando a alguien que hace tiempo no venía a la iglesia. ¿Cuál es el motivo por qué no estás en la iglesia? ¿Te desanimaste porque caíste? Levántate, sigue adelante, no desmayes, no desanimes. El Señor Jesús te ama, el Señor Jesús te espera. Esta mañana voy a pedirle a Hugo que venga para cantar, y no voy a hacer un llamado específico, voy a hacer un llamado para toda la iglesia. Si tú esta mañana quieres decirle a Jesús: Señor, yo quisiera estar presente en el reino de los cielos, y no por mis méritos, únicamente por tu gracia. Mientras Hugo canta, yo quisiera que ustedes se levanten ahí donde estén, pero que se levanten realmente con un clamor sincero de su corazón. Decir: Señor, tal vez mi vida no es lo que tú esperas, pero yo te amo, tú sabes que te amo. Entonces haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Tómame en tus brazos y llévame de victoria en victoria.